Jeffrey Radzinski, analista político, quien ya está con nosotros. Jeffrey, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juliana, buenas noches, un gusto. Gracias, igualmente. A ver, ¿una buena idea nombrar a Walter Martos como sucesor de Pedro Cateriano? ¿Hizo bien Martín Vizcarra? Creo que hay que analizarlo en el contexto. La designación de Martos es producto de la negación del voto de confianza a Cateriano y de alguna manera es la búsqueda de transmitir un mensaje distinto. Quizá políticamente ubicarse en un punto más centrado, más medio, entre lo que proponía Ceballos y lo que proponía Cateriano, por un lado, y por otro, transmitir políticamente un mensaje con esta recomposición. Como tú bien has anotado, hace 3 semanas ya se habían dado 11 cambios y ahora se han dado 4 más. Entonces, prácticamente había un nuevo equipo desde hace 3 semanas y ahora hay 3 militares en el gabinete, y ese es un dato no menor, porque mi sensación es que se pretende también transmitir un mensaje de orden y de control con esas designaciones. Creo que hay otro juego en la narrativa política y otras circunstancias a partir de la denegación de la confianza. Menos política y más disciplina, más, decisiones que tengan que ver con asuntos puntuales y no tanto, tantos asuntos que puedan envolver situaciones que son más bien manejadas por gente que tiene harta trayectoria en asuntos políticos, como lo era Cateriano y también de una u otra manera Ceballos. Walter Martos es un militar a carta cabal, militar. Correcto, es otra forma de encarar la política, pero es atenderla a partir del sentido de urgencia y es un mensaje más operativo. Si hemos visto al ministro Martos en los últimos meses, él ha estado muy activo en todo el despliegue de control por la pandemia y en las últimas semanas ha tenido un trabajo muy cercano a la ministra Macetti, que creo que es un acierto mantenerla en salud. Entonces, de alguna manera los engranajes han cambiado un poco y creo yo que el Congreso le va a dar la confianza a este gabinete. Digo creo porque no podemos estar seguros, pero de alguna manera mi sensación es que bancadas como la de APP e incluso la de Podemos va a dar el voto de confianza, a pesar que se ha ratificado al ministro Benavides en Educación, que también es un mensaje político potente sobre la reforma. Pero de repente la estrategia del Congreso es, sí, les damos el voto de confianza para no ser los obstructores, los que no dejamos trabajar, los que atentamos contra la gobernabilidad, pero luego vienen las interpelaciones que están pendientes, no solamente al ratificado ministro de Educación Benavides, sino también a María Antonieta Alba, donde un sector importante del Parlamento también se la tiene jurada. Correcto, y no solo en educación y economía. Yo creo que a medida que se acerque la campaña electoral, en las próximas semanas y los próximos meses, van a haber muchas citaciones a ministros, interpelaciones y eventualmente censuras también, porque a pesar de haber este mensaje o esta idea de unidad, de Pacto Perú, eso es muy complicado de viabilizarlo en un marco no solo de profunda crisis como la que tenemos, sino en una campaña electoral, donde lo que se ve es precisamente las distancias entre una postura y otra y el conflicto entre los adversarios políticos. De acuerdo, porque además en política hay un lenguaje no verbal que muchas veces termina siendo mucho más fuerte que aquello que se dice en palabras, ¿no? Y lo que el presidente de la República ha dicho hoy, sin querer decirlo o sin mencionarlo, es, a ver, hemos perdido a Cateriano, efectivamente, y se van las 2 piezas que puso Cateriano, el ministro de Energía y Minas, y se va Martín Ruggiero, que era el titular de la cartera de Trabajo. Está marcando distancia claramente con Cateriano, con la línea, con el mensaje que no gustó y con todo aquello que finalmente fue percibido en el Congreso de la República como un discurso fofo, poco real y encima pechador. Correcto, está marcando distancia de ese planteamiento del gabinete que tenía Pedro Cateriano, pero también está marcando distancia de la narrativa en la cual se había puesto énfasis en los últimos días. Lo minero
no solo son los proyectos de inversión, que son sustanciales y muy importantes, sino también están atados a un asunto que es la conflictividad social muchas veces. Y por otro lado, trabajo fue desde el primer día un espacio abierto de amplias críticas. Ojo que en trabajo el que ha pasado a ser ministro es el que era viceministro. Y fue también viceministro en la gestión anterior. Entonces hay una suerte de continuidad con gran parte del equipo de la alta dirección en el Ministerio de Trabajo. Claro, es una forma de decirle al gobierno, sí, se bajaron un gabinete al Congreso, perdón, pero aquí ya estamos, fuertes, porque por lo menos se mantiene el 80%, entre ellos los más controversiales, Benavides y también, por qué no decirlo, María Antonieta Alba. ¿Hubiese sido mejor nombrar como premier a Pilar Mazzetti? No sabemos si se lo propusieron, no sabemos si recibió la oferta, no la aceptó, o al final dijeron la mantenemos en salud. ¿Pero hubiese sido mejor una Pilar Mazzetti como premier que un Walter Martos? Pienso que es un acierto mantener a la ministra Mazzetti en salud. Estamos en medio de una pandemia muy grave. Ella es una funcionaria competente, con experiencia, ya ha tomado el cargo hace 3 semanas. Si bien estaba involucrada con el equipo que gestionaba, recién ha tomado las riendas, digamos, como ministra hace 3 semanas, y creo yo que hubiera sido un error moverla. Me parece bien que se mantenga en salud, es mi sensación. Y Rosario Zacieta, que es un personaje además muy popular, conocido, una famosa abogada de familia, Gloria Montenegro, ha sido ratificada una y otra vez, desde la época, si no me equivoco, sí, efectivamente, de Pedro Pablo Kuczynski. Ella siempre al mando, digamos, de una cartera que además hace esfuerzos verdaderamente infrahumanos para poder seguir operando, porque tienen un presupuesto, por no decirlo de otra manera, bastante miserable. Y ahora está la doctora Zacieta. ¿Esto es para inyectarle un poco de color, de popularidad al gabinete? Pienso que la ministra Zacieta va a ser una vocera activa en el gobierno. De hecho, también lo ha sido la exministra Montenegro, pero ojo que cuando entró también la exministra Montenegro, había un asunto de la relación y la cercanía con la bancada de APP, ¿no? Ella fue electa por APP como congresista, recordemos. Entonces, yo creo que es un cambio en un sector donde va a tener nuevamente un protagonismo mediático importante. Y este gabinete y en general este gobierno lo requiere. Porque si hay algo recurrente a lo largo, y vamos que la inestabilidad y los cambios, la volatilidad de ministros ha marcado la gestión del presidente Vizcarra, entre otras cosas, lo que ha faltado son vocerías, liderazgos y posiciones fuertes en el gabinete. Entonces, probablemente se busque levantar el perfil de algunos miembros del equipo. Creo que sería un acierto. De acuerdo. Gracias, Jeffrey, por esta entrevista. Con gusto.